Hola y bienvenidos a este nuevo video donde les voy a explicar acerca de los últimos movimientos del precio de Bitcoin llegando a los puntos más altos de los $50,000 por precio de moneda de Bitcoin. ¿Cómo ocurrió esto? Para llegar a esta conclusión vamos a analizar el pasado, el movimiento desde que inicia desde el punto más bajo sobre los $17,000 y qué mes exactamente empieza todo este recorrido. Para esto vamos a analizar técnicamente estas gráficas desde la otra pantalla donde les voy a mostrar en detalle y vamos a hacer un análisis profundo acerca de ese punto más bajo y por qué empieza este movimiento alto. Para esto nos vamos a la siguiente pantalla. Me encuentro en la pantalla donde vamos a analizar este movimiento. Vamos a hacer un recorrido desde este punto. Vamos a analizar con la plataforma de Binance, que es una exchange. Vamos a explicar desde dónde comienza este movimiento. Entonces, para esto vamos a pararnos acá y este punto más bajo fue los $17,560,000 el precio de moneda de Bitcoin en el mes de 18 de junio del 2022. Ese punto más bajo empieza un movimiento lateral que duró prácticamente un año y medio. Desde este punto vamos a analizar cómo empieza esta vela que fue totalmente roja, pero el mercado alcista alcanza a tener un retroceso acá, armando este pábilo que vemos acá, esta colita aquí, y desde ahí se forma una vela toro que lucha también con los osos y los toros y alcanza a tener un cuerpo en la mitad donde marca una fuerza descomunal que mantiene el precio sobre ese sector. Aquí vamos a analizar algo bien interesante. Aquí vemos que esta media móvil que están viendo acá es la media móvil de 20 periodos y esta media móvil es la de 50 periodos. Estas dos medias móviles están totalmente bajistas. Aquí en ningún momento estamos viendo nosotros cómo el precio va a tornar realmente a tener un cambio de dirección hacia la parte alcista, lo que significa para estos meses empieza a tener un movimiento bastante fluctuante y este movimiento fluctuante desde el 2022 es cuando se le llama un movimiento de acumulación de valor. En videos anteriores yo lo explicaba donde les decía que muchas veces estos movimientos, ya sean bajistas o alcistas, que sean muy fuertes, va a tener ese cambio o ese comportamiento de acumulación. Por lo general siempre se mantiene el precio moviéndose hacia arriba, hacia abajo, pero no rompiendo un nuevo alto y no rompiendo un nuevo bajo, lo que significa que empieza a fluctuar. Muchos de los traders que están dentro de este contexto cometen demasiados errores en esta parte y hay que tener en cuenta que en esta parte que estamos viendo nosotros empieza a tener unos cambios. Para esto vamos a analizar ya acá con una gráfica súper especial. Vamos a utilizar un lapicito y con este lápiz vamos a analizar qué fue lo que pasó. Si ustedes observan aquí, en esta parte vemos que marcó un bajo y en esta parte empieza a marcar un techo. Aquí en esta vela vemos que las medias móviles simples que vemos de acá estaría en este punto y en este otro punto. Y aquí más arriba vemos la 200. Esto fue en el mes de, terminando julio, entrando a julio del 2022 y efectivamente está en territorio negativo, lo que significa que acá en esta área empieza a tener un cambio del mercado y yo quiero que ustedes observen. Empieza a tener una fluctuación. Cuando el mercado o el precio está lejos de las medias móviles, siempre va a buscar volverse a encontrar con la media móvil que más le lleva las estadísticas, que en este caso la media móvil de 200 periodos. Y aquí vemos claramente cómo va llegando a tener ese nivel de contracción, ese nivel donde realmente vemos nosotros acá que es cuando ya empieza a tener aquí nuevamente ese encuentro y efectivamente ya este bajo que estamos viendo acá ya es un bajo más alto, lo que significa que ya empieza a tener más fuerza el mercado bailando sobre esta media móvil de 200 periodos. Ahora,
Cuando ya la media móvil de 50 periodos empieza a tener esa caída tan fuerte hacia la baja, llega a un punto donde empieza a estrellarse ya con estas velas que estamos viendo aquí y es a darle un freno bastante contundente sobre el movimiento del mercado. Aquí vamos a ver claramente que en el mes de agosto del año 2022 ya empieza a cambiar de tendencia, donde realmente empieza a tener ese cambio. Aquí vamos a observar cómo realmente esos bajos más altos y los altos cada vez más altos, lo que significa que empieza el precio con esta vela que estamos viendo acá, empieza a tener un cambio bastante fuerte. Aquí es cuando está marcando esta vela toro grande y aquí empieza a tener una caída, pero no rompe ni siquiera el 50% de esa vela, lo que significa que se mantiene firme el precio, se mantiene firme la tendencia y efectivamente acá vemos otra vela roja donde va marcando ese bajo y ese bajo durante este periodo que vemos de movimiento, que fue en el mes de agosto del 2022, vemos que se mantiene bastante lateral dentro de un rango dentro de lo normal. Acá empieza a tener una recuperación, una caída, o sea, una caída del precio de Bitcoin, y en esta caída de precio de Bitcoin vemos acá que marcó un piso. Aquí vamos a observar más adelante cómo realmente es que ya el precio empieza a tener otra clase de movimientos, otra forma como realmente empieza a reaccionar del mes de noviembre del 2022, y aquí se mantiene una caída más fuerte sobre este sector. ¿Por qué? Si ustedes observan acá en la parte anterior, la media móvil de 200 periodos siempre fue en tendencia bajista. Para los que no saben, la media móvil de 200 periodos significa que es el promedio de las últimas 200 velas promediadas, da lo que es esa indicación que vemos, esa tendencia, y es ahí donde realmente nos vamos guiando nosotros qué es lo que está pasando en el mercado. El precio acá estaba muy lejos de la media móvil y aquí cada vez la media móvil se va acercando hacia el precio. Entonces el mercado sigue resistiendo a pesar que está cayendo, pero es una caída totalmente controlada, lo que significa que acá más adelante vamos a observar cómo realmente el mercado empieza a tener otra clase de movimiento, y es aquí donde ya empieza a caer en un punto más bajo. Lo que fue el 9 de noviembre empieza la segunda vela oso más grande, llegando a los $15,000. Desde ahí se empieza a tener un movimiento bastante lateral, y en este movimiento lateral desde el 9 de noviembre hasta el 10 de enero del 2023 ya empieza a tener el verdadero cambio, y eso lo vamos a observar en estos momentos más en detalle. Aquí vamos a hacer el zoom y yo quiero que ustedes observen lo siguiente en este punto para más adelante mostrarle qué es lo que viene en el movimiento este último que llegó a los $50,000, y lo vamos a ver una y otra vez, que son ciclos que repiten una y otra vez. Esto, el mercado no tiene mayores cambios, siempre va a tener movimientos alcistas, bajistas y laterales. Hay tres movimientos básicos, no hay otro tipo de movimiento, simplemente vuelve el patrón y se repite cíclicamente muchas veces. Entre todas estas vamos a analizar esto. Entonces yo quiero que ustedes observen aquí, mire, estas velas estaban bastante pequeñas, estas velas que ustedes están viendo acá en este sector. ¿Si lo observan? Bueno, en esta partecita vemos cómo la media móvil de 50 periodos junto con la media móvil de 50 periodos, ambas tendencias se unen en esta parte, y vemos aquí claramente con esta vela. Quiero que lo observen bien. Esta velita que ven ustedes acá, esta vela, esta vela empieza a marcar la fuerza que cambia la dirección por primera vez del mercado de la última caída de los $15,000. Y aquí vemos cómo se forma una segunda, que es cuando se cumple con el patrón, el movimiento Fibonacci. Acuérdese, 1, 2 son 3, 3 y 2 son 5, 5 y 3 son 8. Y con esto vemos el movimiento que se cumple cíclicamente y empieza a tener 1, 2, 3, 4, 5. El movimiento de 5 velas, y ese movimiento descansa durante un periodo de tiempo que lo vemos acá en esta parte de arriba.
que es más o menos en el mes de enero del 2023, o sea, hace un año exactamente, hizo este movimiento que es lo que estamos viendo repetitiva, ahora llegando a los $50,000. ¿Qué pasa aquí? Observen lo siguiente, esta media móvil que están viendo ustedes de 50, la de 20 y la 200 se encuentran por primera vez en este rango de precios, en este rango que estamos viendo acá. Y aquí es cuando realmente empieza el movimiento alcista. Sin embargo, durante el año empieza a tener ya un poco de cambios porque el mercado durante este año del 2023 no fue mucho el movimiento alcista, sino que se mantuvo casi que lateral durante todo el año y les voy a mostrar en estos momentos. Con esto vamos a mover aquí un poco más la gráfica durante este año y vamos a hacer un zoom donde quiero que ustedes observen lo siguiente. El análisis que acabamos de hacer lo vemos en este sector, acá, ¿cierto? En este círculo ya empieza a marcar el nuevo cambio sobre los $15,000. Aquí empieza realmente el movimiento alcista. Acá es cuando ya empieza a marcar ese nuevo movimiento donde vemos que estos bajos cada vez son más altos. Y por supuesto que la media móvil de 20 periodos empieza a tener ese cambio alcista junto con la media móvil de 50 periodos aquí en esta parte. Ya con esto vamos a observar cómo realmente empieza a tener esas escaleras que vemos acá, como estos descansos, estos movimientos bastante laterales, y vuelve a tener movimientos de velas más de cuerpo grande, velas toro alcistas con mucha fuerza, donde ya vemos que los compradores empiezan a tener ese comportamiento de acumulación, y aquí es donde realmente vamos a observar un movimiento bastante grande en lo que fue en el mes de marzo, donde empieza a tener una caída y llegó acá en este sector. Yo quiero que ustedes observen junto con esta vela, y esta vela nos está marcando a nosotros un nuevo movimiento, y por este nuevo alto empieza a armarse otras dos velas más grandes de cuerpo grande alcistas, y aquí es cuando realmente empieza a tener ya un movimiento cada vez más fuerte. Aquí es cuando las medias móviles se entrelazan entre ellas en lo que es la de 50, la 200, y mantiene siempre el movimiento alcista. Si ustedes observan, y vamos a hacer el zoom cada vez más hacia atrás, vamos viendo que el movimiento fue alcista. Y acá, durante este periodo hasta acá, que fue en el mes de mayo del 2023, se mantuvo el precio bastante lateral, y lo vemos acá en este momento, mire, sobre más o menos entre los $25,000. Pero si ustedes observan, ya de 15 pasó a $26,000 durante el mes de mayo. Vamos a ver acá la gráfica y nos vamos desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. No es mucho lo que hay que aclarar acá, pero vamos a ver un poco este movimiento bastante fuerte, un movimiento que se mantiene muy lateral. Los precios del mercado no fueron algo que fuese un poco más sencillo, sino que vemos que no hubo una tendencia alcista, sino que el mercado se mantuvo durante el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Fue un movimiento lateral. Y quiero que ustedes observen lo siguiente, mire, en esta parte vamos a observar cómo ese movimiento no fue mayor tendencia, fue un movimiento muy acumulativo, y eso se sabía porque durante ese tiempo no se habían aprobado las ETFs, no se había creado los fondos de inversión para Bitcoin, y pues todavía estaba el mercado con los alivios económicos, como fue en este caso de la Fed. Y durante este periodo de tiempo lo que hicieron la mayoría de los compradores era acumular más valor, y esto lo seguimos viendo hasta el mes de septiembre. Ahora, para ver algo aquí bien interesante, es que las medias móviles junto con el precio se mantuvieron ahí durante esa acumulación, durante esa fluctuación, no pasando los $32,000, pero no cayendo de los 25,000. Entonces aquí podemos hacer un zoom, y efectivamente esos movimientos que uno ve
en el mercado, cuando ustedes analizan estos precios, pues usted va a ver que el movimiento es bastante lateral, pero sí hubo un crecimiento que se mantuvo sobre un nuevo rango. Para seguir analizando, vamos aquí a donde arrancamos del mes de septiembre del 2023 hasta el mes de diciembre, acá en esta parte. Y aquí vamos a notar un nuevo cambio, señores. Aquí sí vamos a notar algo que quiero que ustedes observen conmigo y analicemos bien lo que está pasando. Entonces, para esto vamos a utilizar nuevamente aquí el lapicito. Vamos a hacer zoom. Les decía a ustedes en esta parte, mire, voy a pasar una línea aquí. Esta línea fue en el mes de septiembre. ¿Sí lo ven? Bueno, ¿sí lo ven? Mes de septiembre. Bueno, listo. Vamos a observar acá cómo el precio sigue manteniéndose durante ese rango lateral, y aquí observamos cómo estas medias móviles siguen también bastante laterales. Acá empieza a tener un crecimiento más o menos pequeño, pero este techo, o sea, cuando la media móvil de 200 periodos que estamos observando acá está totalmente derecho, es cuando se vuelve fuerte. Ya sea, por decirlo así, el precio está por debajo y la media móvil por encima y está totalmente plana, vamos a tener un techo muy fuerte. Cuando está por encima se convierte en un piso. Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta cuando estén analizando técnicamente el movimiento del precio del mercado. Y esto es algo que se repite una y otra vez, una y otra vez. Entonces, vamos a utilizar nuevamente acá el lapicito y seguimos analizando. Y durante este periodo del mercado, vamos a observar aquí cómo toca realmente la media móvil de 50 periodos en este sector. Y esta vela, yo quiero que ustedes observen, que es la que está marcando una fuerza. Anteriormente toda fue verde y sin embargo está rompiendo todo lo que es este sector. Yo quiero que ustedes observen acá. Este sector que es fuerte, es un piso o un techo más bien, antes de que hiciera este movimiento, donde rompió todas las tres medias móviles, donde dice que el precio está cogiendo una fuerza descomunal y va a hacer un cambio total de tendencia. La tendencia viene siendo para las tres medias móviles, porque aquí es cuando ya explota el precio y arranca sobre los $28,000. Ahí empieza realmente el movimiento alcista. Ustedes observan que ya desde aquí ya logra tener los bajos cada vez más altos, y las medias móviles lógicamente ya empiezan a cambiar de tendencia, como lo vemos acá. Al cambiar de tendencia, señores, ya significa que realmente empieza el movimiento alcista. Acuérdense que ya finalizando año 2023 y comenzando en el año que es el que estamos en curso, en el mes de marzo y abril ya se cumple el halving, lo que significa que el suministro de monedas de Bitcoin hacia el mundo empieza a reducirse a la mitad. Y esto hace que sean cada vez más escasas las monedas, la demanda aumenta a niveles muy altos cuando ya realmente las instituciones, los bancos y los gobiernos empiezan a aceptar de que Bitcoin es la nueva moneda que va a tener un periodo largo de ahora en adelante en crecimiento. Por lo general se va a convertir en el nuevo activo de Internet, en el nuevo activo que nos va a dar a todos nosotros esa libertad de devolvernos el valor a quienes estamos ya acumulando al menos fracciones. No importa que sea una moneda completa, porque como ustedes ya ven, va a ser más difícil adquirir cada una de estas fracciones. Por lo tanto, mi consejo es que acumulen todo lo que ustedes puedan, y más en estos precios bajos. Ahora, volviendo al tema, desde aquí vamos a empezar a analizar cómo el precio empieza a subir en un periodo muy constante. Lo que fue en el mes de noviembre y diciembre, vuelve a explotar otra vez el precio con mucha fuerza desde este punto que vemos acá hacia el punto más alto que lo vemos en este sector. Empieza con 1, 2, 3, 4, 5 velas, vuelve a descansar, vuelve a retroceder y llega a la mitad del movimiento de esto que estamos viendo acá del 50%.
En este momento el 50% que estamos viendo aquí es cuando ya realmente empieza a tener una fuerza más grande. En este punto yo quiero que ustedes analicen algo bien interesante. Cuando cae acá el movimiento es del 50%, pero aquí sigue en el territorio positivo. En este territorio positivo obviamente tiene un rompimiento, vuelve y toca la media móvil de 50 periodos, pero acuérdense, mire cómo está la media móvil de 50 periodos, está totalmente alcista. La media móvil de 20 periodos tiene una fluctuación, está acompañando el precio, sigue midiendo ese movimiento y efectivamente hay otras explosiones donde llega a un punto más máximo alto en el mes de enero del 2024. Durante el mes de diciembre fue bastante lateral y llegó a tocar los $49,000. Efectivamente, aquí en esta vela que yo quiero que ustedes observen, en esta vela fue cuando ya la bolsa de valores, la Security Exchange Commission, autoriza las primeras spot ETFs de Bitcoin y empieza a caer con dos velas muy fuertes, porque las ETFs, al abrir, como dicen por ahí, la llave de la autorización de empezar a comprar Bitcoin, es cuando ya ellos concentran todo el dinero de los inversionistas y efectivamente empiezan a buscar la manera de cómo comprar las primeras monedas a un precio más bajo y ellos empiezan a entrar al mercado en este sector. Entonces, durante ese periodo de unos cuantos días es cuando ya realmente empieza el verdadero movimiento y es cuando vemos que cae precio y vamos a observar aquí más adelante cómo llega a tocar en esta vela, esta velita que vemos acá sobre los $38,000, ya marcando esta cola, que es cuando realmente empieza a ganar la pelea, la batalla a los osos y se forma en este nuevo alto el color verde que vemos acá, un soporte en ese sector y rompe la nueva vela verde que empieza ese movimiento más fuerte durante este periodo del mes de febrero. Y aquí es cuando empieza a tener ese movimiento, realmente rompe las media móvil de 50, la media móvil de 20 periodos que vemos acá en la parte alcista y efectivamente este movimiento fue algo bastante lateral durante varios días. Empieza esta vela a formarse y efectivamente rompe el nuevo alto y se hace la primera vela, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima vela. En esta séptima vela ya vemos cómo realmente el movimiento está marcando en el nuevo máximo histórico, superando el último movimiento anterior que fue durante el mes de enero, que fueron los $49,000. Empieza a tener una nueva tendencia, un nuevo cambio del mercado alcista. Anteriormente, las gráficas que estábamos explicando, vemos cómo realmente este mismo movimiento cíclico lo vemos una y otra vez, ¿Se acuerdan cuando yo les decía que siempre el precio busca las medias móviles y las medias móviles en algún momento el precio vuelve a estallar hacia arriba? Significa que ya empieza a cambiar la tendencia. Para que ustedes observen más, acá vamos a borrar todo esto para que ustedes vean cómo realmente esto se ha visto varias veces, cómo las medias móviles que vemos acá siempre están corriendo con el precio y cuando hay este tipo de explosión es cuando esto que estamos viendo aquí en estos momentos, esta partecita es cuando ya realmente está teniendo otro cambio alcista de esas medias móviles. Estamos viendo cómo está empezando a cambiar, a continuar el camino alcista de el precio de Bitcoin. Acuérdense, ya estamos cerca al halving, lo que significa que el nivel de distribución de monedas de Bitcoin va a tener escasez y va a aumentar la demanda y va a llegar cada vez más y más lejos. Vamos a seguir llevando el seguimiento del precio de Bitcoin. Vamos a hacer más videos acerca de todo esto. Vamos a reactivar ahora en estos momentos ya las alarmas porque en cualquier momento va a tener una explosión este precio. Si les gustó este video, no se les olvide darle like,
compartir esta información para aquellas personas que están interesadas en acumular más este activo de valor, y también los invito a que le den clic en el botón de la campanita para cuando se publique un video les llegue a usted la notificación y así lo puedan ver en tiempo real. No se les olvide darle clic en el link de abajo donde vamos a tener información para aquellas personas que quieran aprender y adquirir su propio activo comprándolo y acumulándolo y sin ningún tercero. Nos vemos en el próximo video.